Muy buenas, Jonathan. ¿Qué tal? Bueno, buenas Rubén, muy bien. Deseando de volver a grabar un capítulo contigo y de seguir ayudando a gente desde nuestra experiencia. Tercer episodio del podcast ya. Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema súper interesante que quiero que me cuentes tú. ¿Qué vamos a hablar hoy? ¿Qué vamos a ver? Pues sí, vamos a hablar de cómo montar un MVP en un entorno SaaS, concretamente en Amazon Web Services. Eso es. Vamos a explicaros cómo haríamos nosotros una aplicación SaaS, que ahora tan de moda está y es donde está el dinero realmente últimamente, donde todas las aplicaciones están yendo. Usando AWS, por supuesto. Este podcast siempre usamos AWS. ¿Cómo montar ese MVP? ¿Cómo manejaríamos todo lo que hay por debajo? Sobre todo desarrollo y despliegue, costes, etcétera. Así que empezamos. This is a day I've been looking forward to for 2.5 years. Every once in a while, a revolutionary product comes along that changes everything. Developers, 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 developers. Developers, 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 developers. Yes! A young person should find something that they're passionate about to do. If you don't love your work, you're never going to be great at it. To cloud and beyond. Muy buenas, bienvenidos al tercer episodio del podcast To Cloud and Beyond. Como siempre conmigo, Jonathan Izquierdo. Muy buenas. Muy buenas Rubén, un placer seguir aquí. Pues aquí estamos. La temática de hoy, algo que hemos estado hablando con gente. Siempre te pregunta alguien, tengo una idea de negocio, la quiero montar, voy a hacer una aplicación y me voy a hacer rico y no sé qué. Lo típico que seguro que tenéis algún amigo que quiera hacerlo. Pues vamos a explicar cómo haríamos nosotros para montar eso en AWS, cómo podemos escalarlo, qué frameworks usaríamos, qué costes vamos a tener y sobre todo cómo vamos a intentar reducir esos costes. Y desde la experiencia que nos da haber hecho bastantes cosas, entre ellas yo algún SaaS he montado, cómo gestionar toda esa parte. Así que nada, Jonathan, ¿por dónde empezamos? Bueno, al principio vamos a definir un MVP, que es un producto mínimo viable. Y básicamente lo que haremos será construir un producto muy rápido y digamos que no haremos hincapié en la calidad. Entonces, lo más recomendable es empezar con algo muy sencillito. A nivel de plataforma, yo recomendaría, por ejemplo, en mi experiencia lo que me ha servido ha sido utilizar Elastic Beanstalk. Últimamente también el servicio de Fargate, más stateless. Y luego depende si la arquitectura es serverless sobre Lambda, ¿no? O si ya depende de la tecnología Node.js o Python, con el framework de serverless.com o Zappa para Python. Entonces depende mucho de si es una API sencillita, si vamos a tener croners funcionando o si es Java, y también dependiendo del tipo de backend que programemos, ¿no? Y luego ya pues lo típico, para servir assets y estáticos, pues utilizaremos CDN con S3 y alguna base de datos Aurora. ¿Tú qué opinas, Rubén? Bueno, a ver, lo primero, vamos a ir. Has nombrado muchos nombres de servicios que tenemos por ahí. Por ejemplo, Beanstalk. Beanstalk sería la forma más rápida de desarrollar aplicaciones dentro de AWS. Beanstalk es un servicio que nos permite hacer lo que se llama Platform as a Service. Es decir, nosotros elegimos una plataforma, ya puede ser, como decías tú, Node.js o Java o PHP. Y lo único que necesitamos desplegar es nuestro código. Y este servicio de AWS se va a encargar de absolutamente todo, ya sea desde escalar, con autoscaling groups automáticos, temas de persistencia de datos, podemos poner base de datos con Beanstalk, podemos incluso ponerle también temas de buckets si necesitamos subir buckets. En definitiva, con este servicio lo único que nos tenemos que preocupar es precisamente del código. Y en la última versión de Beanstalk, bueno, ya lleva un par de añitos, en la que ya podemos subir también Docker, con lo cual ya no estamos como antes, que solo eran los runtimes que teníamos y ya está, sino que ahora puedes poner cualquier Docker y todo esto nos facilita mucho la vida. Si estamos haciendo ese MVP que hablaba Jonathan de queremos algo rápido, queremos testear muy rápido nuestra idea en el mercado, porque muchas veces yo lo que he visto en gente que está empezando y dice, tengo una idea, me voy a hacer rico,
¿Por qué? Porque tú dices que sí. No, primero tendrás que probar. Esta idea es rentable, la gente va a pagar por esto. Y la forma más rápida es tener algo muy pronto. Mucha gente que incluso hace MVPs con una landing page y ver si con eso consigue tracción de ese proyecto. Y luego ya entraremos en todo lo que hablabas tú de, vale, una vez que ya está hecho, ahora vamos a escalarlo. Pero Beanstalk a mí es un servicio que me gusta, pero que no he usado mucho porque Beanstalk yo lo veo más para alguien que tenga menos experiencia. Cuando tienes más experiencia lo que quieres es tener más control. Y en los cursos que yo suelo dar siempre tenemos la pata de ¿qué quiero tener? Muy poco control y preocuparme muy poco y que todo sea muy rápido, o quiero tener mucho más control, que ya iríamos a lo que decías tú de usar lambdas con API Gateways o usar incluso ECS, en el que tengo mucho más control de cómo hago las cosas, pero claro, ahí también necesito mucho más conocimiento. Sí, depende mucho de la madurez del equipo, Rubén. Yo, por ejemplo, sí te puedo decir que he utilizado Beanstalk y he movido ahí terabytes de datos sin ningún inconveniente. Al final no lo dejan de ser autoscaling group, con un load balancer, etcétera, y Docker, ¿no? Sobre ECR. Pero sí que es cierto que hay una capa que tú no controlas y de vez en cuando te puede dar un fallito, ¿sabes? Funciona muy bien, pero sí que me he encontrado casos que se queda un poquillo el entorno bloqueadete, ¿no? Pero bueno, te puede funcionar bien para tu MVP. Al final lo que tú quieres es validarlo y puedes escalarlo por CPU o por red y demás y va a funcionar bien. O sea, al fin va a funcionar bien. O sea, Sí, tú sí. vas a validar bien en el Beanstalk, mercado. yo creo que Beanstalk está muy bien para eso, para gente que tiene menos idea o equipos que sean más inmaduros en el cloud y que están más acostumbrados a hacerlo todo en on-premises o están más acostumbrados a hacerlo todo tipo si estáis usando Heroku o algo así similar. Eso sería Beanstalk, en el que tú subes algo y se despliega de escala y tú no tienes que preocuparte de nada. Y es un servicio que puedes ponerle bases de datos, puedes ponerle bucket y demás, con lo cual tienes todo cubierto, pero te deja el poder iterar muy rápido, como dices tú, de desplegar cosas grandes también, porque se pueden desplegar cosas grandes, Sí. pero dejamos mucho control a AWS, es decir, van a usar las mejores prácticas, por supuesto, toda la seguridad va a estar lo mejor posible, eso no hay duda, pero hay muchas cosas que no podremos poner a nuestra manera, que a lo mejor para nuestro proyecto no hace falta y es perfecto, pero si necesitamos cambiar, por ejemplo, si queremos tener más de un target group dentro de un LB, es posible que con Beanstalk no puedas hacerlo tan bien como si tú tienes tu propio LB y lo haces. O a lo mejor no vas a poder hacer exactamente algún tipo de cosas que necesitas funcionalidad especializada dentro del servicio. Entonces, una vez que ya tenemos decidido, vamos a ir a Beanstalk y lo tenemos subido y probamos, a lo mejor ahí es el momento de, vale, mi MVP funciona, no funciona, esto da dinero. Ahora vamos a ir al siguiente paso, que es, ¿cómo hago yo este proyecto una vez que ya está funcionando para que empecemos a darle más funcionalidades, a darle lo que hablábamos de cosas más específicas o poder hacer el fine tuning de ciertas cositas? Como hablabas tú con, por ejemplo, Fargate. O sea, ¿qué recomendarías para estos MVP en Fargate? En Fargate, bueno, quizás seguiría hilando con Elastic Beanstalk, que tú puedes añadir multi-docker. Lo único que por el tema de costos, Rubén, a lo largo pues no tiene la flexibilidad como con Fargate, que podía escalando pod, ¿no? Digamos que para mí Fargate sería el siguiente paso. Y para, bueno, sería ver el fine tuning. Tú tienes ciertos servicios, tienes servicio interno, servicio externo. Sería crear contenedores Docker y desplegarlos en Fargate, asignándole unos recursos y cierto escalado para que te vayan escalando de manera individual. Si has iterado de una plataforma monolítica a microservicios, pues Fargate te puede ir muy bien sin tener que preocuparte del autoescalado. Te va a funcionar igual, porque al final Fargate tú pagas sobre recursos, te abstraes de gestión de C2, de disco, de red, etcétera. Fargate lo hace por ti. Me imagino, ¿no, Rubén? Tú que tienes más... Sí, sí. O sea, Vale, con Fargate lo bueno que tienes es que todo lo que es el escalado, tú le dices quiero tener 5 instancias y te va a coger las 5 instancias y las va a poner en sus servidores. Tú no tienes que tener EC2 por detrás gestionándolo ni gestionar el Docker que hay por detrás, sino que todo eso lo va a hacer automáticamente.
Muy importante el lenguaje de programación y el framework que escojamos, porque dependiendo de eso, el escalar puede ser más rápido o más lento. No es lo mismo un Spring Boot que un Spring Boot con GraalVM, que te va a escalar más rápido, etcétera. No es lo mismo un Node que un PHP con Symfony, sin caché, con caché, etcétera. Entonces, desde el punto de vista de la escalabilidad, tenemos también que tener en cuenta qué tiempo, ¿no?, tarda nuestra aplicación en arrancar. Aquí hay una cosa que yo siempre recomiendo cuando estamos hablando de autoescalado, sobre todo cuando tenemos un ELB. Hay ciertas veces que ponemos un autoscaling group y, bueno, los autoscaling group funcionan de esta forma. Tú le dices, quiero escalar cuando llegue a, no sé, por ejemplo, al 50% de CPU. Vale, llega a este 50% de CPU o de red o lo que hayamos puesto que escale, te va a generar una nueva instancia, te la va a poner para que empiece a tomar peticiones, pero tiene lo que se llama el grace period, en el que durante el tiempo que tú le configures, lo que va a hacer es decir, oye, me acabas de poner una instancia, la CPU de las otras máquinas no va a bajar directamente de 50% o de 70% en 20 segundos, porque esa instancia tiene que arrancar, tiene que empezar a coger peticiones, se tiene que empezar a distribuir todo el tráfico. Entonces, tienes ahí ese tiempo en el que está mandando a todas las instancias el tráfico y empieza a bajar, o sea, empiezan como todas a recibir menos tráfico, con lo cual empiezan a bajar, pero poco a poco, porque la CPU no baja directamente. Entonces hay que tener muy bien controlado cuál es el tiempo de arranque de nuestra instancia, cuál es el tiempo que tarda en estabilizarse esa instancia, en empezar a coger peticiones, porque si le ponemos un periodo muy bajo, es posible que nos escale demasiado, porque va a decir, te estoy metiendo una instancia, me has puesto 30 segundos, a los 30 segundos todavía las demás siguen estando en un más 50, mete otra instancia, las demás siguen a los 30 segundos, o sea, podemos escalar demasiado lo que queremos. Y lo mismo pasa cuando queremos desregistrar una instancia. Cuando quitamos una instancia o cuando una instancia no está healthy, que te da los fallos de un 400, bueno, 500 o lo que sea, que te dice que esa instancia no funciona, también hay que ponerle un periodo de tiempo en el que sea muy rápido el desregistro, porque lo que te ponen por defecto, si no recuerdo mal, es como que 30 segundos y 5 veces. 5 veces, sí. Eso significa que tiene que ir 5 veces a tu instancia en intervalos de 30 segundos para decir que esa instancia está muerta. Si haces eso, hasta que no pasan 150 segundos, esa instancia no la va a quitar y va a poner otra nueva. Entonces hay que tener mucho cuidado con estas cosas, y aquí es donde entra el Solutions Architect, que conoce todo esto por debajo y que sabe todo esto cómo funciona, el que te tiene que asesorar y decir, oye, si pones esto, que sepas que las instancias que mueran para ti no van a morir hasta que no lleven 150 segundos. Con lo cual no va a escalar hasta dentro de 150 segundos. Quizás tu aplicación en 150 segundos es demasiado tarde para escalar. Entonces, yo normalmente le suelo poner 2 periodos de unhealthy con intervalos de 15 segundos. Entonces, en 30 segundos... Igual que tú. Claro, es que más o menos en 30 segundos sabes si una instancia está o no. Y que escale. Porque si no, vas a tener un problema ahí con el escalado. Y yo lo he visto muchas veces que dicen, es que no me desregistra la instancia. Claro, es que hasta que no pasen 2 minutos y medio no la va a desregistrar. Muy importante, en el sistema de monitorización tenés una URL de, digamos, con una información muy verbosa en JSON que te diga cómo está funcionando tu servicio, y luego tener implementado un endpoint de healthy. O sea, que sepas si de verdad está ocurriendo y por detrás hay algún fallo. Y en esa URL de barra health o barra status. Eso es. En esa URL no monitorices las dependencias, porque si pierdes una conexión con un microservicio, etcétera, te lo va a quitar Amazon y no te va a funcionar, ¿no? Porque lo que te interesa es que funcione, pero que esa parte falle. Y luego, al punto del autoescalado y demás, sí que es cierto que en algunos proyectos, que los que yo he trabajado, Rubén, puedes incluso hacer un autoescalado programado por franja horaria. O dices, bueno, si mi proyecto es como recibo una ráfaga de peticiones, imagínate que ha cambiado el uso, puedo decirle escala 5 máquinas y luego me las vas quitando una a una poco a poco, cada 10 minutos o tal. O sea que la flexibilidad que tenemos con AWS es brutal en ese sentido. Hay una máxima en el escalado que es escala rápido y desescala lento. Es decir, escala muy rápido para que no se quede sin servicio, pero cuando tengas que desescalarlo poco a poco para que las peticiones que van a seguir entrando, evidentemente no se te queden ahí sin eso. Y al hilo de lo que tú has comentado, sí que hay una cosa
que quería decir con lo del escalado, del scheduling, scaling. Si tenéis entornos de desarrollo, un entorno de desarrollo, al final, ¿qué lo usas? 8 horas al día, ¿vale? O vamos a poner que lo estás usando 8 horas al día de lunes a viernes. Si tenemos máquinas de lunes a domingo, y esto ya entramos en tema de costes, de lunes a domingo, sábados y domingos, por norma general, no debería estar trabajando nadie. Si alguien trabaja, pues, bueno, se puede cambiar estos scaling policies, pero si tenemos de lunes a viernes 8 horas en las que tenemos que tener las máquinas, si ponemos políticas de apagado de esas máquinas o escalado a cero, que se puede hacer, Sí. Durante estos días lo escalo a cero, el ahorro de costes es un 70%. Si calculáis, o sea, multiplicáis 24 horas por 7, ¿vale? Si eso lo dividís entre 8 horas por 5, es un 70% menos de coste. O sea, es mucho ahorro solo apagando las máquinas por la noche. Si nos vamos a 12 horas al día, que es lo normal, de 8 a 8, por ejemplo, o de 7 a 7 o algo así, eso sigue siendo un 50% de ahorro. O sea, tener esto en cuenta porque parece que no, pero es mucho dinero lo que se puede ahorrar solo poniendo políticas de lo que no se use. O sea, en Amazon sabéis, en AWS sabéis, que lo que se paga por lo que se usa. Con lo cual, si no lo usas, apágalo. Eso es lo Porque bueno. si no te lo van a cobrar. Y luego una parte muy buena que cuando escala sale económico, Rubén. Amazon no tiene nada que ver, ¿no?, con on-premise. ¿Y qué opinas de las instancias Spot en entorno de desarrollo? Las instancias Spot, a ver, yo soy un fan de las instancias Spot, pero hay que saber usarlas muy bien. Hace unos días puse en el canal de Telegram, que por cierto, ya sabéis que tengo un canal de Telegram donde voy poniendo novedades de AWS que no puedo compartir en vídeo todos los días. Pues en el canal de Telegram puse un vídeo sobre unos chicos que hicieron como alguien que va a un bar a pedir cervezas para explicar el tema de las spot instances. Era un vídeo súper gracioso Qué bueno. en el que te explicaban cómo funcionan las spot instances con un bar y cervezas. Entonces se entiende mucho mejor. Pero ahí ves el tema de cómo se usa bien una spot instance, porque la spot instance de repente te van a avisar con 2 minutos de antelación, pero te van a decir, en 2 minutos tu spot instance se va a apagar. Tienes que tener tu aplicación preparado para ello. Si no la tienes preparada, vas a poder tener problemas. Y luego, tienes que tener una aplicación que sea totalmente stateless, porque si depende de lo que tengas tú en ese servidor, estás muerto. Porque si, por ejemplo, pones una sesión de PHP que se guarda en servidor, si se te apaga, todo el que estuviese logado en ese servidor se le ha ido la Fuera. sesión. Ujú. Entonces, por eso yo siempre digo, hacer las aplicaciones stateless. El estado tiene que estar manejado fuera siempre, ya sea una base de datos, ya sea un token JWT, lo que quieras, pero el estado tiene que estar fuera, porque de esta forma vas a poder escalar con Spot Instance mucho más rápido, o vas a poder usar servicios mucho mejor porque no vas a tener que estar, si tienes un LB, por ejemplo, y tienes sesiones de PHP, si cada vez que va tu usuario a un servidor le manda un servidor distinto, va a perder la sesión cada vez que esté pidiendo Tal algo y va a ser imposible que funcione bien la aplicación. Entonces, las aplicaciones stateless yo creo que deberían ser algo que todo el mundo debería estar haciendo ya en el año 2022, pero todavía hay muchas empresas que no hacen stateless y no sé por qué. Bueno, un cambio de paradigma y mucho cuidado con el graceful shutdown, porque tenemos que tener en cuenta cuando la máquina recibe la señal de apagado que lo que estemos haciendo corte bien todo, porque se te puede quedar depende si tienes una coreografía o una orquestación, ¿no?, de mensaje o etcétera, se te puede quedar algún caso de uso por ahí a medias y no queremos, ¿no?, fastidiar al usuario en producción. Eso es lo que yo siempre digo de hacer los servicios idempotentes, porque es muy Exactamente. importante para poder escalar bien, que todo sea idempotente, porque pueden venirte mensajes duplicados, sobre todo tú que también usas mucho event driven. Si tienes un mensaje duplicado, no puede duplicar nada en base de datos. Eso es. Entonces, desde el punto de vista desarrollado, eso hay que... Un día haremos una prueba de código para enseñarlo, Rubén. Todo eso hay que tenerlo muy bien controlado, el ACK con la cola, etcétera, que si estamos ejecutando y por lo que sea se apaga la aplicación, que el mensaje vuelva a aparecer pasado cierto tiempo para que ese caso de uso no se pierda, etcétera. Pero bueno, poquito a poco, al principio yo creo que un par de colas seguro que tendremos, ¿no?, en ese MVP,
Lo típico, para no alargar mucho, para mejorar la experiencia de usuario. Y Si luego lo ya- hemos hecho bien, deberíamos tener todo basado en eventos y asíncrono. Si lo hemos hecho bien. Pero es un MVP, Rubén. Don't worry, be happy. Tenemos que iterar rápido, validar y bueno, al Sí, final muchas veces los frameworks nos dan esa sencillez, ¿no? De programar algo, lanzar un evento interno, conectarlo con SQS, por ejemplo, o Elastic Cache y luego pues consumirlo. O sea que el framework, digamos, si hemos elegido bien, digamos, nos proveerá de esa herramienta. Event Vamos a Driven elegir es más framework. ahora hacia más adelante. Venga, Rubén, ¿cuál es tu framework ¿Qué favorito? framework? No, yo te quiero preguntar, ¿qué framework vas a usar tú? ¿O cuál estás usando ahora, a día de hoy, en tus desarrollos? Sí, yo estoy utilizando Spring Boot, Nest.js y Django. A ver, Spring Boot para Java, Nest.js para Node.js y Django para Python. Exactamente. Muy bien. Sobre Eh, Java, al final, deployo imágenes Docker. Puedo deployarlas sobre Beanstalk o Fargate o Kubernetes. Con Nest.js lo mismo, incluso le añado el stack de serverless, con API Gateway, etcétera, y suelo utilizar la típica herramienta de serverless.com, ¿no? Y con Django, digamos, es exactamente igual y utilizo Zappa para los despliegues. ¿Por qué no deployo Java en Lambda? Por el startup time, ¿no? Porque al final el jar que genera es muy grande, aunque ya sé que ahora se puede solventar con layers en Lambda y demás, pero el jar es grande y digamos como que tarda, ¿no? El lenguaje compilado tarda bastante más. sí, te dan de Eh, arrancar la JVM y al final es un poco... Eso es. Los call stars son mucho mayores en Spring Boot que Node.js, por ejemplo, que es un lenguaje interpretado de Tal cual. scripting. Sí, y quizás al final Java es un lenguaje muy maduro, de mis favoritos, y para ahorrar en producción lo que estoy haciendo ahora es con Spring Native o GraalVM, que ya lo estuve probando hace 3 años, es deployar sobre Kubernetes o incluso Fargate, porque consigues unos tiempos de arranque brutales, ¿no? Como si fuera Node.js o como si fuera Python, etcétera. Pero sí que es cierto que tengo esa limitación. ¿Cuándo utilizar un lenguaje u otro? Pues bueno, depende mucho de la tipología del proyecto, tipo de integración, etcétera, ¿sabes? Incluso he llegado a trabajar con Symfony, con el framework de PHP, en lo mismo, Elastic Beanstalk, con serverless, Fargate y Kubernetes. De hecho, Symfony tiene una herramienta que se llama Brief que te abstrae el deploy, ¿no? Sobrescribe los PSR y hace que puedas trabajar bien sobre serverless y API Gateway. ¿Cómo distinguir uno u otro? Pues depende. Si ha sido un proyecto, si me piden una API sencillita para hacer un servicio de integración a algún cliente y necesito que eso escale bien, tener concurrencia, pero es una API sencillita, suelo hacerlo con serverless para despreocuparme. ¿Por qué? Porque puede ser que no se utilice o que me venga una ráfaga como me pasó, pues no sé, 50.000 usuarios por una promoción de marketing. Pues con serverless me abstraigo de todo eso. Si ya necesito procesos en segundo plano, etcétera, pues ahí quizás prefiero más un enfoque Fargate, Kubernetes o Elastic Beanstalk. Y tú, Rubén, cuéntame, que tú tienes experiencia con Sí. un montón de lenguajes. A ver, a mí me gusta mucho Java, Spring Boot en especial, porque te permite hacer un montón de cosas. Todo lo que es el framework de Spring está muy, muy maduro y tienes de todo. Puedes hacer absolutamente de todo. Y al final, si usas Fargate directamente con Spring Boot, ¿vale? Es decir, no lo voy a poner en una lambda, evidentemente, lo pongo en un Fargate. Si le pones 1 GB de RAM, perdón, una CPU, o sea, lo que serían 1024 Sí. vCPU, que llama AWS, con 2 GB de RAM, que parece muy poco, con eso tienes para servir muchísimas peticiones, muchos más de los que piensas, y el coste, si no usas ningún tema de ahorro de costes, es decir, si no tienes provisionado nada, van a ser $30 al mes. Por $30 al mes tienes suficiente para, bueno, para servir miles de peticiones sin ningún problema. Y estamos hablando de un MVP, pero es que aún así, aunque tú digas, bueno, es que voy a tener que escalar, vale, pues escálalo. Estamos hablando que le estamos poniendo 2 GB de RAM, no es nada, con una Virtual CPU. O sea, es lo más pequeño, no es lo más pequeño porque puedes poner menos, pero con eso vas a poder tener muchísima concurrencia de usuarios. Si es un MVP pequeño, te va a valer. Y sobre todo,
Si tienes que escalar, lo vas a poder escalar directamente con las step policies que te permite Fargate, ya sea de CPU, o sea de network, Sí. o incluso de colas. Si es un servicio con colas de SQS, le puedes poner cuando haya más número de mensajes en la cola que te escale. Pero el coste es súper barato para lo que puedes hacer y es súper rápido de desarrollar. Ahora, si me tengo que ir a otro lenguaje de programación, yo Next.js me gusta mucho para TypeScript. Yo no uso JavaScript, yo uso TypeScript, porque ya Eso sabes es. que yo los lenguajes que no están tipados, Fuera. para mí no son lenguajes. Lo siento, pero hay que tener tipos. Entonces, con TypeScript uso Next.js. Es muy parecido al enfoque que tiene Spring, con todo el tema de inyección de dependencias, módulos. Es muy, muy similar a ese enfoque que al final es... Al final todas las buenas prácticas se llevan a todos los lenguajes de programación. Y en este caso Next.js lo ha recogido muy bien el espíritu de la inyección de dependencias, de cómo modularizar todas nuestras aplicaciones. Y luego tiene un montón de conexiones con Redis, con Kafka, con lo que tú quieras. Lo puedes implementar con todas las bases de datos posibles, ORMs. Entonces, yo esos dos son los que más uso. En Python, la verdad es que no he hecho nada de APIs. En Python hice alguna prueba de concepto con FastAPI, pero no he hecho nada de real. O sea, una aplicación real con una API. Entonces no conozco mucho nada de Python. En Python sí que he hecho más temas de Big Data, de Con ETLs y cosas pandas así. y demás. Vale, vale. Sí, pero no he hecho nada que pueda decir que una API. Yo cuando hago una API o la hago eso, con Node.js, TypeScript o con Spring Boot Java. Yo creo que al final cualquier elección para un MVP es válido, porque las Sí. deficiencias que puedas tener con el lenguaje las puedes solventar. Sí que es cierto que si necesitas tener un proceso con CPU intensiva, quizás más tiraría por Java. Pero bueno, por dar una cifra, con Nest.js, 2 contenedores de 1/4 de CPU y medio GB de RAM, y escalando he llegado a servir 900 usuarios concurrentes. O sea, estamos hablando Sí, de sí. 2 o 3 pods pagando lo mínimo en AWS, Rubén. La verdad que eso es una maravilla. Y luego depende mucho del proyecto y el portafolio. Si está, no es lo mismo un MVP dentro de una empresa que estés desarrollándolo tú con otro programador, que tengas un equipo grande. Una de las ventajas que tú puedes tener es que con básicamente la misma orquestación, si tú necesitas crecer rápido, puedes utilizar distintos lenguajes de programación que al final el despliegue y la base es la misma. Al final los conceptos sobre AWS son los mismos. Puedes Yo tener tu aquí, plan. Sí. yo aquí sí que tendría cuidado con el lenguaje que elegimos, porque muchas veces nos llevamos por, eh, no sé, por nuestras ganas de probar cosas y dices, pues voy a hacer mi lenguaje, voy a hacer mi aplicación en Go, porque me gusta mucho Go, o en Rust. ¡Wow! ¡Cómo mola! Y cuando eso empieza a funcionar, vas a tener que contratar gente que sepa Go o Rust, que hay mucha menos y cobran mucho más. Entonces también Rubén, hay pero... que, hay que tener eso en la balanza, de decir, oye, si esto crece, ¿quién me va a poder ayudar? Porque gente en Java, gente en Node.js o en Python vas a tener muchos. Pero si te vas a lenguajes que, a ver, a mí me gusta mucho Rust, pero yo no me plantearía hacer una empresa o un MVP para venderlo y no sé qué en Rust, precisamente por eso, porque luego voy a necesitar detrás alguien, o igual que cuando dices, voy a usar el último framework de frontend que ha salido porque yo qué sé, y dices, vale, ¿y esto quién sabe? O sea, y luego te vas a Stack Overflow y es muy difícil encontrar cosas o paquetes que te sirvan para acelerar, porque cuando estamos haciendo un MVP, lo importante es todo lo que puedes reutilizar, reutilízalo. No reinventes nada. Luego ya habrá tiempo de hacer los tweaks a los frameworks para que hagan lo que tú quieres. Pero yo me iría a librerías estándar, paquetes de... Por ejemplo, si estás usando React, pues te vas a Material UI. O sea, no te pongas a hacer tus propios estilos. No es el momento. Una vez que veas que funciona, ya haz lo que quieras. También, Rubén, depende mucho de la tipología, ¿no? Cuando estás emprendiendo. No es lo mismo tener una inversión y trabajar con un equipo, que te doy totalmente la razón, Sí, a sí. que, pues no sé, yo he montado ya, he intentado lanzar 6 startups a la vez que trabajaba con Pet Project y demás, y tengo que disfrutar del camino. Al final, pues bueno, vas Sí, probando, sí. y cuando tú estás solo, sí que es cierto que yo he probado tecnologías nuevas. Cuando probé Python con Zappa, pues en un proyecto serverless, con
bueno, que tenía blockchain y demás por detrás. Entonces ahí digo, mira, había que meter Solidity, microservicios, digo, en ese momento, pues pruebo tecnología. A día de hoy, pues me pasa como a ti, me tira mucho Rust, incluso Elixir, ¿no? Elixir le llevo siguiendo desde hace 4 años. Si tuviese que hacer algo solo, por probarlo, pues quizá tiraría con alguna de esas tecnologías. Sí que Claro, es cierto que... pero ahí vas a... Oye, quiero aprender esto. Eso Y es. vas a aprender eso. Eso está muy bien. Pero si dices, no, me quiero hacer rico con algo, tienes que pensar en, esto va a ser un MVP, pero si quiero crecer, ¿cómo voy a crecer? Y ahí está el problema de usar estos lenguajes, que te va a ser muy difícil. Es como los que lo tienen muchas cosas en Ruby on Rails, que es Sí. un lenguaje muy bueno, pero el problema es que un programador en Ruby on Rails está cobrando el doble que uno en Java. Eso O es. sea, escala tú tu modelo de negocio para pagar el doble a tus programadores. Y encima hay muy pocos. Yo, por ejemplo, cuando de CTO he conseguido escalar una empresa hasta 40 miembros, ¿no? En general, desarrollo, infra y demás. Y lo conseguí gracias a utilizar Java, Python, PHP y Node.js, porque son los grandes y te vas a cubrir. Si te centras solo en un lenguaje, sí que es cierto que la velocidad de hiring es menor, pero yo conseguí escalar de 2 productos a 8 productos, escalar la facturación, escalarlo todo. Y al final son lenguajes que son maduros, tienen una comunidad detrás. Sí que es cierto que todos tienen su trade-off. O sea, no es lo mismo Java que Node y demás, tienen sus trade-offs, pero si estás escalando tu empresa, tienes microservicios, estás escalando portafolio, seguro que tienes un margen, ¿no? Para poder poner esta gente a trabajar en el sitio perfecto y te permite escalar muy rápido. Luego, a largo plazo ya es otra cosa porque tienes que tener desde el punto de arquitectura todo bien documentado, etcétera. Pero todo prima mucho, ¿no? En qué te quieres enfocar. Crecimiento, escalado de empresa, adquisición de usuarios, ya sabes, ¿no? Pero bueno, cuando es un MVP coincido totalmente contigo. Coge un framework en el que tú te sientas realmente cómodo y sea fuerte. A ver, si programas en COBOL te recomiendo que cojas otro, ¿no, Rubén? Si programas en COBOL, seguramente estés a punto de jubilarte ya. O sea, Sí, es muy probable. O no, conozco mucha gente joven en COBOL que seguramente te estén siguiendo, Rubén, ¿sabes? En tu canal. Entonces, bueno, porque quieren modernizarse, quieren empezar con el cloud y quieren pegar un salto. Porque al final muchas veces yo creo que cuando uno empieza a trabajar... Bueno, en AWS tienen ahora para mainframe. O sea, puedes poner tu mainframe en AWS. ¿En serio? Sí. Ah, Tiene yo- servicio. Y de SAP tienen otro. Ah, el de SAP sí, lo vi el otro día. Por eso Pero te digo bueno, que al final yo creo que si eliges uno de los lenguajes principales, te va a ir bien el MVP. Sí que es cierto que tendrás que aprender a manejar. ¿Qué opina Rubén? Porque te pongo un ejemplo con Node.js. Si necesitas cómputo, usar CPUs y demás, ¿cómo escalarías tú ahí? Porque al final, yo suelo decir que Node.js, cuando le das mucha caña al tener un proceso intensivo, es de juguete, ¿no? Que ahí tiro por Java. ¿Cómo lo sueles solventar? Yo, por ejemplo, me gusta mucho el tema de S3, de eventos, ¿sabes? ¿Cómo lo sueles hacer tú por aprender Sí. como tu punto de vista? yo lo que suelo intentar es que mis aplicaciones intenten escalar o que estén lo más desacopladas posibles el código a lo que es eventos en tiempo real. Porque, imagínate, estamos haciendo una aplicación que cuando se registra un usuario le tiene que mandar un email para mandarle una contraseña que ha generado y demás. Vale, tú te vas a registrar. Un servidor de correos tarda bastante para lo que es Sí. la informática. O sea, a lo mejor tarda un par de segundos, pero eso es mucho. Tarda bastante en enviarlo, en todo eso. Entonces, si tú estás haciendo una aplicación en la que está tu usuario, se está dando de alta en el formulario, le da, quiero registrarme, se registra. Y cuando se está registrando, tienes que esperar a que lo crees en base de datos, que haga no sé qué, que no sé cuántos, que le envíe el email. Todo eso, imagínate que por detrás tienes que generar un montón de cosas en base de datos y demás. Todo eso lo que está haciendo es que el usuario esté esperando. Y la percepción del usuario es, esto va muy lento. Sí. Entonces, hay que intentar desacoplar el máximo posible, ir al máximo número de operaciones basadas en eventos. Porque además luego, esto es algo que cuando tú estás empezando, y esto es algo que si estáis haciendo un MVP, pues lo estaréis haciendo así. Yo tengo, pues cuando viene un usuario yo le registro y le doy de alta en mi base de datos y le envío un correo y ya está. Vale. Pero esto es ahora. Dentro de 6 meses, cuando un usuario se registre, le tienes que dar de alta en la base de datos, le tienes que enviar el correo,
tienes que dar de alta en tu CRM no sé qué, tienes que hacer no sé qué, tienes que hacer un montón de cosas que al final lo que hacen es que tu código cada vez sea más grande. En el método de create user o sign up user cada vez empieza a ser más grande, tiene más lógica dentro. Y por mucho que estén en clases distintas, al final tiene que hacer 1000 cosas. Lo mejor es, tengo un evento de se ha creado un usuario. Lanzo mi evento a mi bus, ya sea un EventBridge o un Kafka o lo que estés usando, y tengo por detrás un montón de servicios que están escuchando ese evento de usuario nuevo y haces todo lo que tengas que hacer. Porque si no, cada vez va a tardar más en dar de alta ese usuario. Y cada vez va a ser más complejo el poder hacer test, que es algo de lo que no hemos hablado mucho todavía. O sea, en un MVP. Y calidad. Ahora abriremos el tarro de test o no test, pero bueno. Pero va a ser mucho más complejo. Entonces, si tienes eventos, puedes meter todo lo que quieras en medio. Y puedes desacoplar todo. Pero cuando haces un MVP, lo normal es que esto no pase. Y luego, cuando empiezas a escalar, tienes que refactorizar mucho código. Entonces, no es necesario que desde el día 1 esté todo perfecto, evidentemente, porque es un MVP. Pero sí que empezar a dejar cosas... O sea, tener... Preparadas con el enfoque esqueleto. del día de mañana, sí. Eso es, tener el scaffolding de todo lo que estás haciendo ya pensado. Bueno, si esto escalo, lo voy a hacer por eventos. Te va a costar un poquito más al principio hacer ese evento, pero muy poquito más. No de coste de dinero, sino de coste de tiempo. Pero ya va a estar preparado para el futuro. ¿Que luego no tiene futuro? Bueno, no pasa nada. Has gastado a lo mejor 4 o 5 horas más. Pero ya lo tenías preparado. Porque si no, cuanto más esperes para empezar a hacer eso, va a ser más difícil. Sí, y luego también depende mucho del framework que elijas, a lo que tú decías antes, Rubén, por ejemplo, con Spring Boot o Next.js, es que te viene muy fácil, ¿no? Pivotar a eso. Y desde el punto de vista de management, sí que suelo decir que hay que cambiar el enfoque a una arquitectura reactiva, porque aparte, cuando tu MVP gana tracción, tienes que orquestar un equipo, metes QA, vas a salvar mucho dinero en tiempo de ejecución. Porque una vez metes patrones Saga o algo distribuido, solamente tienes que testear la parte del microservicio o del componente que esté escuchando y trabajando, mientras cuando tú tienes tu código y lo estás modificando continuamente, tienes que testearlo todo. O sea, al final tienes que correr todos los tests unitarios, test de integración, QA tiene que hacer una regresión desde el punto de vista del usuario, y a lo mejor has cambiado una línea que puede reventarlo todo, mientras que si tienes un event bus y está escuchando, por ejemplo, tenemos un componente de notificaciones, escucho el evento de usuario creado, ya sé que tengo que mandarle un email de bienvenida, con la contraseña, etcétera, pero solamente tengo que testear eso. Y hay ciertas herramientas para documentar las APIs, ciertos frameworks para testearlos, y eso a la larga te es muy barato. ¿Y cuál es la ventaja de cuando tú empiezas, ¿no? En AWS, que lanzas un MVP nuevo? Que eres muy flexible. La competitividad que tú tienes cuando lanzas la startup es lo que AWS te permite con ciertas buenas prácticas mantenerla, iterar rápido, ser elástico y escalable. No hay que perder eso de foco. Sí que viene bien saber cómo lo gestiona el framework, quizás no hacerlo perfecto, pero dejarte la puerta abierta en tu código a poder iterar a ese paso. Pero bueno, al final yo creo que eso se gana con la experiencia. ¿Tú qué opinas, Rubén? A ver, esto es lo de siempre. Hay que poner una balanza. ¿Qué gano haciendo las cosas bien desde el principio y qué pierdo? Pues vas a ganar que en el futuro vaya mejor, pero vas a perder tiempo que a lo mejor deberías estar usando para otras cosas. Sobre todo si eres tú el único que está desarrollando, pues a lo mejor no puedes dedicarle más tiempo a marketing o lo que sea. Entonces, es una balanza en la que hay que poner. Y ya que hablas de startups, hay un programa de AWS que es el AWS for Startups, en el que AWS, si eres una startup, te va a dar ciertos créditos, te dan formación, te ayudan a usar bien sus productos. En muchos casos tienes un Solutions Architect que te ayuda también a montar esa arquitectura. O sea que si sois una startup que estáis empezando, tenéis esta posibilidad de hablar con AWS para que os metan en el programa de startups y os dan muchas ventajas a la hora de hacer todo esto. Porque está muy bien hacer todas las cosas bien, pero si no sabes qué se pueden hacer, nunca vas a llegar. O sea, la frase esa de solo sé que no sé nada, pues te pasa lo mismo cuando entras a AWS. O sea, lo que sabes es que se pueden hacer muchas cosas, pero no sabes cómo hacerlas. Entonces,
en este programa te pone un Solutions Architect al que puedes consultar y preguntarle, oye, queremos plantear esto, ¿cómo lo ves? Y te va a decir, pues mira, pues esto que estáis diciendo aquí sería mejor hacerlo de esta forma porque tenéis este servicio que os ayuda para esta cosa. O te dice servicios que ni siquiera sabes que existen, porque con más Y de 200 servicios... una pregunta, Rubén. Perdona que te corte. Desde el punto de Nada. vista jurídico, ¿necesitas ser una SL o también puedes adherirte a ese programa siendo autónomo? Pues de eso no estoy seguro, porque yo conozco que existe el programa, pero no sé desde el punto de vista de si SL o tal, cómo se puede hacer. Pero vamos, lo podemos consultar en la página de AWS for Startup. No sé exactamente el nombre que tiene, pero es para startups. Ahora, Vale. no sé si consideran un autónomo con una idea como una startup. Es lo que no estoy seguro. Claro, porque al final, si algo abunda en España, son los autónomos. Pero me parece Sí. muy buena idea la AWS para startups y que apoyen al emprendimiento. Si te dan formación y créditos, pues mira, ya te están solventando parte del problema inicial que tienes, ¿no? Que es qué infra tengo que montar, si ya estoy generando deuda o técnica o no. O sea, desde ese punto de vista está bastante bien. Sí, por eso te digo que ahí sí que es una cosa que AWS está apostando por las startups y por todo el ecosistema de emprendimiento y están ayudando para que se adopte el cloud, pero que no se adopte de cualquier forma, sino de una buena forma. Al final el valor que tiene AWS es todo lo que puedes hacer, pero el problema que tiene precisamente es eso, de todo lo que puedes hacer. Como puedes hacer tantas cosas, muchas veces que te pierdes. Y los que estáis suscritos al feed de RSS de News de AWS, esta mañana, por ejemplo, cuando lo estaba mirando, tenía 12 novedades solo de hoy de cosas nuevas que ha sacado AWS. Madre mía, qué pasada. Entonces, todo eso necesitas que alguien esté ahí para decirte, oye, es que fíjate que esto ahora se puede hacer así, o esta otra cosa. O, por ejemplo, cuando sacaron la integración de S3 con EventBridge, era algo que estaba muy demandado, porque era algo que hay un montón de patrones de uso que no se pueden hacer. Pues justo con esto ya lo puedes hacer. Pero claro, si no estás suscrito a ese feed, pues no te vas a enterar. Porque Claro. tú vas a ver S3 y ya está. Pero, o SageMaker, que todos los días están haciendo cambios. Al final necesitas a alguien detrás que te ayude. Que te esté echando una mano, sí. Yo recuerdo, bueno, al final, cuando tienes una cuenta en Amazon, te van, digamos, haciendo un seguimiento al proyecto que tienes. Recuerdo al principio de empezar con ello y luego al final que me ayudaban mucho con la innovación, Rubén. Me ponían reuniones y en el caso de SageMaker, no me acuerdo del nombre, ¿no? De tal. Pero te ponían un Solution Architect e incluso alguna vez alguien que estaba programando de manera activa en ese equipo. Y desde el punto de vista de que tú quieres innovar algo, no sabes cómo hacerlo, te puedes beneficiar del know-how que tiene AWS. ¿Para qué? Para poder sacar tu feature rápida al mercado. Y además que el soporte que te dan ellos es una barbaridad. Yo me acuerdo cuando pasó lo del COVID, pues al final estamos todos confinados y tuve que lanzar un servicio de televenta prácticamente. Y lo hice con... se me ha olvidado el nombre. Bueno, un servicio, jolines. Te hacía ya directamente lo que era el chat, la videoconferencia y demás, que Slack lo utiliza por debajo. Sí, Es que... Bueno, ellos tienen Chime. Chime, que es justo, sí. con videoconferencia, chat y demás. Bueno, pues el SDK. Chime ahora tiene un montón de novedades. Si lo usaste hace 2 años o hace un año, tiene un montón de novedades. Ahora te graba directamente te graba lo que son las videollamadas que haces y demás. Tiene integración con más servicios. Bueno, por eso os digo, todos los días salen novedades. Ahora en un par de semanas es el reInvent, o sí, en un par de semanas creo que es. El reInvent, donde en los reInvent siempre sacan servicios totalmente nuevos, pero servicios enormes. O sea, por ejemplo, hace un par de años sacaron un SageMaker en el reInvent, que era todo el servicio de Machine Learning. Y lo presentaron allí. O sea que dentro de un par de semanas estaremos hablando de nuevos servicios enteros o de funcionalidades de major features de servicios que hay ya. Aparte de que todos los días van sacando cositas, pero para el reInvent se dejan lo grande. O sea, a lo mejor Sí. imaginaos que sacan, no sé, cualquier cosa ahora enorme y dices, esto lo cambia todo. Vale, pues eso es lo que te hace este programa. Te pone en contacto con gente que sabe todo esto. Porque si no lo sabes,
Y si no estás todo el día, el problema de AWS es que tienes que estar... Porque hay mucha gente que me decía, oye, ¿por qué no usas también Azure? ¿Y por qué no aprendes también de Ya. Azure? Y digo, Foco. si el problema es que no tengo tiempo para ser experto. O sea, yo no quiero saber de todos los clouds, yo quiero ser experto en cloud. Pero para eso tienes que ser experto en un cloud. Es como el que Eso dice, es. oye, tú que eres bueno en atletismo, ¿por qué no te apuntas a fútbol? Porque con lo que corres, fíjate, ya, pero es que no puedo ser bueno en todo. O sea, No, no, puedo no. ser, bueno, puedo ser bueno en todo, pero si quieres ser excepcional en algo, te tienes que focalizar. Entonces yo estoy focalizado en AWS, todo es AWS, aprendo todo de AWS, todos los días estoy leyendo cosas de AWS y por eso soy tan experto en AWS. Si tuviese que dividir mi tiempo entre más nubes, pues seguramente sería bueno en más nubes, pero no sería experto en una. Y yo lo que quiero ser es experto en una única nube. Eso es. Es lo Yo, que por me interesa. ejemplo, Rubén, conozco otras nubes y otros data centers, pero para migrarlos a AWS, solo para eso, ¿sabes? Y aparte del reinvent, muy importante, chicos, porque podéis salvar mucho tiempo en vuestro MVP. Con el ejemplo de Rubén de SageMaker o Chime, yo he lanzado un MVP en 2 semanas y he podido validar que tenía tracción. Un proyecto con SageMaker fue bien, pero el de Amazon Chime, pues no me fue bien. Al final perdí 2 semanas de trabajo, mientras que si necesitas implementar eso, oye, es muy duro, ¿no? Implementar un servidor de videoconferencia, con autoescalado, con sesiones. Es muy duro y muy costoso. Cuando ya te lo dan hecho, tú directamente coges AWS, coges un experto como Rubén ha indicado antes para el programa de aceleradora de startup y lo puedes validar rápido. O sea que me parece una plataforma muy, muy, bueno, que apoyan a los emprendedores y eso ayuda mucho. No sé si el resto lo tiene, pero sí que es cierto que AWS, el servicio que tiene, yo lo digo desde primera persona cuando he estado trabajando de CTO, ¿no? Durante 6 años, el acompañamiento que me han realizado, la ayuda que me han dado ha sido brutal, ¿eh? O sea, desde ese punto de vista. AWS lo que tiene es el foco en el cliente. Hmm. Y es el... todo está centrado en el que el cliente sea feliz y que lo haga todo Eso a es. gusto y escuchan al cliente y muchas de las funcionalidades que están a día de hoy es porque hay clientes que lo han pedido. Entonces, ellos, su obsesión es el cliente y se nota en todo lo que hacen, en todo cuando abres un ticket, cuando haces, o sea, gente, lo que hablábamos de que les han cobrado mucho dinero porque se han dejado máquinas ahí o tal, al final te lo devuelven el dinero porque para ellos, entre comillas, les cuesta poco y tú eres un cliente muy contento que dices, "Oh, me han perdonado esto, que fue un error mío, fíjate". No Rubén, como doy fe, otro que ¿eh? diría, Doy fe sí, de sí. eso, ¿eh? Por eso te digo que eso, para una empresa que está empezando, para alguien que está empezando, tener esa tranquilidad detrás de decir, es que tengo a alguien que me va a escuchar. Evidentemente no te van a escuchar igual si gastas 1.000.000 de euros al mes que si gastas 10. Totalmente lógico. Está claro, ¿vale? Pero, oye, que sepas que tú abres un ticket, te van a responder en 24 o 48 horas, depende del plan de soporte que tengas. Si tienes soporte, el Enterprise que te responden en 10 minutos, o incluso por teléfono directamente, depende del plan, evidentemente, pero lo que voy es que AWS se preocupa de que tú hagas las cosas bien, tiene todos los servicios para que tu aplicación o tu MVP vaya a funcionar y lo puedas probar casi sin hacer código muchas veces. De decir, bueno, pues lo que decías tú, oye, pues estoy montando a lo mejor una tienda online, pues me quiero montar un WordPress para ver si va bien, pues usas Lightsail y en 2 minutos tienes un WordPress funcionando. Y luego ya veremos si esto hay que hacer una aplicación propia o no, porque muchas veces el MVP es, oye, a lo mejor quiero vender algo o quiero probar algo, pues hazte un WordPress con una landing y mira a ver si empieza a traccionar o no. Y si tracciona ya te haces tu aplicación, porque hay mucha gente que se obceca cuando hace MVPs de, no, es que tiene que hacer esto y esto y esto y va a hacer también esto y va a hacer muchas cosas. Cuando haces tantas cosas, lo primero, vas a tardar mucho en hacerlo y lo segundo, no lo vas a hacer ninguna bien, Sí. porque no tienes tiempo para hacerlo. Entonces, Y te enfócate vas a en equivocar, una Rubén, cosa. porque al principio tienes que validar y luego vas pivotando en función de lo que vas aprendiendo. O tienes mucha experiencia y ya sabes por dónde te puede ir, pero la mayoría de las veces montas algo, haces sobre ingeniería y luego aprendes. Escucha, hice sobre ingeniería, ¿no? Mientras que si haces lo justo y luego vas escalando, te das cuenta de aquel patrón que te hace falta, el problema de un cuello de botella que tú tengas. Digamos que ahí es donde te das cuenta y
aplicas técnicas para solventar esos problemas que estás teniendo, en base a un aprendizaje y un fallo, ¿no? Que tienes latente en ese momento. Yo creo que Sí, sí. eso también es lo bonito de un MVP, de trabajar con AWS, ¿no? De no hacer sobreingeniería al principio y luego ir aprendiendo. Sí, de usar las herramientas que nos da AWS para hacer nuestro SaaS, nuestro MVP. Y una vez que funcione a nivel de comercial me refiero, una vez que Ujú. veamos que, oye, tengo usuarios, me están pagando incluso por hacer esto, a partir de ahí ya te puedes plantear vamos a hacerlo mucho mejor. Pero si ni siquiera sabes si te va a funcionar o no, no merece la pena estar 6 8 meses. Como he visto gente que dice, no, voy a hacer una aplicación y he pensado que en 6 8 meses podré sacar la primera versión. Si estás pensando que en 6 8 meses vas a tener la primera versión, significa que la vas a tener dentro de un año, porque va a haber retrasos siempre. Y más si no estás dejando tu trabajo y lo haces como un pet project o como lo haces aparte de tus horas libres y demás. Y cuando dentro de un año la saques, una de dos. Si era una buena idea, seguramente alguien la habrá sacado antes que tú. Y si era una mala idea, vas a haber perdido un año de trabajo en algo que no sabes si va a funcionar o no. O sea, si yo quiero montar ahora una aplicación para, yo qué sé, para poner en contacto gente que pasea perros con gente que tiene perros, que eso ya existe, pero bueno, imaginaros esto. Esa demanda existe, vale, pues hazlo ya. ¿Cómo? Pon una landing en la de, tienes un perro, déjame tu email, yo te llamo. Y luego ya podrás crear ahí la ficha de usuario, no sé qué. O incluso si quieres empezar a montar usuarios, tienes Cognito para temas de usuarios, que ya te da toda la gestión de usuarios. Que a lo mejor no es exactamente lo que tú quieres, bueno, pero ya tengo todo. O que no puedo subir la foto de mi perro. O que no puedo tener un calendario donde pueda marcar las horas libres. Bueno, no pasa nada. Mandas un email todos los días de estas son mis horas para mañana. Eso es. Así que bueno, Pero no empieces a hacer sobreengineering como dice Jonathan, porque es que al final se te va el vino en catas. Y es así. tal cual. Al final, yo suelo decir 2 puntos, ¿no? Para la startup. Uno es el market fit, que es de lo que hemos estado hablando, y el otro es el break even, ¿no? Cuando ya empiezas a tener dinero, estás ahí, crees, ya empieza a ser rentable, estás ahí en el límite, ¿no? Digamos que esos son 2 puntos de inflexión para tu plataforma, en el que ya tienes que empezar a pensar, market fit, vale, tengo que añadir más esfuerzo. Break even, ostras, esto ya va empezando a funcionar, ya va pagando, ya tenemos que empezar a optimizar, bueno, costes, porque no es lo mismo lanzar algo rápido, que quizás el coste no lo tienes en mente, o sí, ¿no? Depende, que luego ya cuando llegas al break-even, que tienes cierta carga de usuarios, que quizás ahí con un pequeño tuning, ¿verdad, Rubén? En AWS puedes salvar un 30% o 20% de tu facturación. Incluso utilizar ese ahorro en lanzar nuevos servicios, ¿no? Para tu MVP. Así que suelen ser 2 puntos muy bonitos y muy sacrificados de una startup. Yo aquí os recomiendo, si queréis empezar una startup, y con esto casi ya vamos a ir terminando, ahora hacemos un Sí. pequeño recap. Si queréis lanzar un proyecto y no tenéis ideas de proyecto, yo sigo una página que se llama The Open Project, en el que todos los viernes te dan 3 ideas de productos SaaS que han visto que son rentables, que se pueden replicar. Te dicen cómo se pueden replicar o cómo lo replicarían, ¿vale? Son 2 emprendedores que han vendido empresas y que están en este mundo. Y de todo lo que veáis ahí, yo he sacado varias ideas. Lo que pasa es que no tengo tiempo. Es lo de siempre. No tengo tiempo para hacer todo lo que me gustaría. A Pero ver. con esto, tú pagas una suscripción anual en la que durante 52 semanas te van a mandar todos los viernes 3 ideas de negocio, que son ideas de negocio que ya están en marcha y que son rentables y que tú puedes replicar. Al final hay muchísima gente y puedes... O sea, hay aplicaciones que hacen lo mismo, 27 aplicaciones que hacen lo mismo, pero cada una le da su toque. Y con esto puedes decir, vale, ya tengo la idea, ¿qué necesito yo para hacer esto dentro de AWS? Pues a lo mejor si es una idea de hacer videollamadas con no sé qué tal, pues dicen, mira, pues puedo usar Chime por aquí, o puedo usar esto por aquí. Y ellos también te dan una idea de cómo haría yo un MVP. Y te dicen, pues yo pondría en el MVP estas funcionalidades. Pues tú ya puedes pensar, oye, ¿cómo monto esto? ¿Lo montaría con Lambda? ¿Lo montaría por aquí y por acá? Y al final te puedes hacer un MVP que puede ser lo que te dé el pelotazo y dejes de vivir ya
de 8 a 5 y que vivas en la playa todo el día, o que Pero sabe bueno, que sea un extra. Lo y ya importante está. es disfrutar del camino. No Sí, sí. Lo importante es disfrutar del camino y aprender. Sí, disfrutar del camino está muy bien, pero disfrutar para siempre está mucho mejor, ¿eh? También te lo Bueno, digo. pero a ver, A mí me el gusta mucho porcentaje de aprender, éxito es muy pero me gusta. bajito, Rubén. El Sí. porcentaje de éxito es muy Pero no hace bajito, falta las que sea cosas un como son. éxito de. Pero no hace falta que sea un éxito de. Oye, es que voy a ser rico. No. Pero un éxito de. Oye, es que todos los meses me entran 2.000 euros extra. Eso es otra Pues, cosa. Eso es También es otra un cosa. éxito. Eso Sí, es sí. un éxito. O sea, no hace falta que digas, va, soy el próximo Elon Musk y tengo aquí dinero para construirme cohetes a Marte. Pero decir, oye, tengo un dinero que me hace que no dependa de un trabajo, sino que esto me está generando un retorno todos los meses. Diversificación es lo que, sí, desde el punto de vista Sí, de la sí. diversificación es muy buen enfoque. Pues nada, como resumen del episodio de hoy, sería MVP, centraros en funcionalidades muy concretas, no os vayáis por las ramas, o sea, hacer una cosa bien, testearla a nivel de negocio, de probar que tiene tracción, como decía Jonathan, de, oye, hay proyectos en los que sí tienen tracción y hay otros que no, pues en los que no pongáis más esfuerzo. Ir a los que sí, porque muchas veces pruebas 10 y te funciona uno, pues vete a por el uno y los otros 9 deja de gastar tiempo en ellos. Si puedes usar servicios de AWS que hagan lo que necesitas, mucho mejor, porque te va a ahorrar mucho tiempo. Si puedes entrar en el programa de startups, es una ayuda que vas a tener. Entrar en este programa para que te asesoren y para poder hacer cosas que a lo mejor no sabías cómo hacerlo. Si estás pensando en voy a hacer un proyecto que va a escalar, ten en cuenta lo que hemos hablado de haz una arquitectura limpia, haz una arquitectura que pueda escalar de una forma más rápida. El lenguaje de programación intenta que sea uno mainstream, por así llamarlo, no te vayas a lenguajes raros, porque a lo mejor dices, no, es que quiero hacerlo en Lisp. Bueno, pues muy bien, es estupendo. pero Disfrútalo. luego búscate tú a alguien que te ayude con Lisp, ¿vale? Pero, oye, si lo que quieres es aprender Lisp, perfecto, pero que sepas que te va a ser más difícil escalar. Y luego, para el tema de costes, en AWS, recordad que hay muchísimos servicios que son prácticamente gratis, ¿vale? Como digo yo, casi gratis. O virtualmente gratis, en el que pagas a partir de 1 millón de peticiones y si tu negocio está empezando no vas a pagar. O en DynamoDB tienes 25 gigas de almacenamiento de datos gratis, que ya te digo yo que 25 gigas en datos es muchísimos datos, pues no lo vas a pagar. Pues a lo mejor te merece la pena usar DynamoDB para ahorrarte ese dinero. O usar Lambda, porque Lambda hasta que no llegas a 1 millón de peticiones no vas a pagar. Tal Pues cual. bueno, todo este tipo de cosas son temas que hay que tener en cuenta. Y nada más. Jonathan, ¿algo que añadir del resumen? Nada, lo ha resumido perfectamente, Rubén. Si alguien está pensando en MVP, tiene alguna duda, que nos deje un comentario y estaremos encantados de echarle una mano. Eso es. Y intentaremos en algún episodio traer algún invitado que sí que haya hecho un MVP y lo haya hecho un SaaS y además haya triunfado dentro de AWS, porque conocemos a alguno y tenemos gente en común que empezaron sus empresas y ahora pues viven muy bien de ellas, o incluso no es que vivan bien, pero es su día a día y también eso es gratificante de tener tu empresa. Y nada más, que ya sabéis que este podcast lo podéis seguir en muchas plataformas, lo podéis ver en vídeo en YouTube, en el canal. Y hasta el próximo episodio, seguid investigando y lo más seguro es que el próximo, es que no sé dónde, no sé si el Reinvent, espérate que lo voy a mirar, mientras que estamos aquí en directo, voy a mirar el Reinvent, porque no sé si es Reinvent. No, 27, vale, es del 28 de noviembre al 2 de diciembre. Vale, pues el próximo podcast será justo antes del Reinvent. O sea que no nos podremos traer las novedades del Reinvent en el próximo, pero en el siguiente seguramente ya tengamos las novedades. Y hablaremos de esas novedades que, ya os digo, todos los años sacan cosas que son muy, muy interesantes. Vamos a ver este año que sacan. Y nada más, nos vemos en el próximo capítulo. Hasta luego. Adiós.